Geburah es la energía que nos hace decir que no y poner límite de manera equilibrada. Este es un tema muy importante en esta energía. Cuando estamos fundamentados en Elohim, recordemos la Sefirá de Yesod, y seguimos a Yeshua, sus indicaciones, su palabra, la Geburah pone el límite preciso para mantener el orden, el equilibrio y la armonía en las distintas circunstancias de la vida. Entonces, ahí hay tres palabras importantes para relacionarlas con Geburah: orden, equilibrio y armonía. Están directamente relacionadas con la aplicación de la energía de la Geburah. La energía de la Geburah se puede representar como la acción de podar un árbol, por ejemplo. Se dice que la finalidad de podar es poder tener árboles fuertes, sanos, productivos y con frutos de calidad. Lo que es la poda, ¿cierto? Ir cortando, es una energía de restricción. Con la poda se elimina lo sobrante, se quitan las ramas dañadas, se corta los gajos enfermos o mal situados, se le da una forma decorativa también al árbol, facilita su crecimiento, aumenta los frutos y mejora la calidad de la madera del árbol. Vemos aquí como una aplicación de restricción le hace mucho bien al árbol mismo y a los frutos que él da. Entonces, por eso se asocia mucho a esta idea de podar con el árbol, entendiendo que uno de los simbolismos mayores que se ocupa en la Kabbalah para definir al ser humano es justamente el árbol. Y dentro de lo que es el trabajo espiritual, tenemos que estar permanentemente podando, es decir, ir sacando todas las energías negativas que se van acumulando a nuestro árbol, que no nos sirven, que no lo deja crecer de manera sana, que va haciendo que el fruto se vaya pasmando. Entonces todo eso tiene que ver con la aplicación de la fuerza de la Geburah. Por eso podemos entender que la Geburah es la fuerza espiritual que pone límite a la influencia del ego. Por eso es la energía que nos ayuda a vencer el ego, nos ayuda a restringir sus deseos, a eliminar las energías negativas que se generan a partir de cuando uno le hace caso al ego. Y Geburah es la energía que nos permite ir transformando defecto en virtud. Por eso, siendo la fuerza de restricción a veces una fuerza no tan popular, en el sentido no tan agradable, es una fuerza que realmente permite que el fruto del árbol esté sano. Geburah también es la fuerza espiritual para vencer los enemigos externos y los enemigos internos. Los enemigos internos es lo que se llama en la Kabbalah la inclinación al mal o el Yetzer Hara, que es otra forma de llamarle a la influencia del ego. La Geburah se relaciona con energías que a veces no son muy agradables para el ego, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, son energías o virtudes que cuesta a veces poder desarrollarla, y eso tiene mucho que ver con esta fuerza de restricción. El ego tiende mucho a la comodidad, como tiene que ver mucho con los sentidos, como los placeres de los sentidos, y tiene mucho que ver también con la comodidad, y muchas veces tenemos que salir de esa situación de comodidad para poder hacer algo. Por ejemplo, en el invierno está helado, ¿cierto? Entonces a veces salir de la cama a meditar en la mañana puede no ser muy agradable.
Entonces, ¿qué dice el ego? Medita en la cama, medita acostadito. ¿Para qué te vas a levantar? Medita acostado. ¿Y qué pasa cuando medita acostado? Se queda dormido. Entonces, uno empieza bien, termina mal. Bueno, se duerme bien, ¿ya? Pero en el fondo cuesta agarrar disciplina, la perseverancia. A veces uno empieza con toda la fuerza y ya a la semana, a las 2 semanas pierde el interés y decae. Entonces, se aplica la fuerza de la restricción, de restringir el ego en ese sentido. Por eso es una fuerza espiritual que permite logros. O sea que para poder desarrollar el talento, en realidad, si lo deja el talento solito, no va a producir mucho. Pero si a ese talento que uno tiene le va agregando fuerza de restricción, disciplina, perseverancia, resiliencia, etcétera, todas esas fuerzas que vienen de la Geburah, ahí sí que se puede dar un lindo fruto. Entonces, considerarla. Alcanzamos la perfecta armonía cuando Geburah pone el justo límite a nuestro deseo de recibir y a nuestro deseo de compartir. Y también pone el justo límite al ego de los demás. Entonces aquí 3 ideas importantes. Límite a nuestro deseo de recibir, límite a nuestro deseo de compartir, límite al deseo de la otra persona. 3 límites que hay que aprender a colocar. Cuando estamos controlados por el ego, la Geburah se puede desequilibrar por deficiencia, es decir, poca fuerza de restricción, o se puede desequilibrar por exceso, mucha fuerza de restricción, y que se puede expresar entonces como una falta de límites o un exceso de límites y de rigor o de mucho juicio. Hay que recordar que cada vez que actuamos guiados por el ego, aunque tengamos buena intención, el resultado es un desequilibrio y una falta de armonía. Y siempre el desequilibrio y la falta de armonía finalmente se puede traducir en una enfermedad, en conflictos y en distanciamientos. Teniendo estas ideas, veamos alguna aplicación a la vida práctica. Voy a proponer 3 casos. El primer caso es de una Geburah deficiente. Hay una fuerza de restricción deficiente y en este caso la persona es incapaz de poner límites a los demás. En este caso, en general, la persona tiene un gran deseo de compartir. Siempre es la persona que está sirviendo al prójimo. Siempre está ayudando. Siempre es la persona que se está preocupando por las necesidades del prójimo. Pero esa energía bondadosa es incapaz de decir que no. Y esto produce una situación desequilibrada e inarmónica, aunque la persona en ese momento no se dé cuenta. ¿Y cómo la persona se va dando cuenta después? Porque en el momento tal vez no se da cuenta por su deseo de compartir, pero cuando se pierde el equilibrio, pueden ocurrir situaciones como que la persona termina siendo abusada en el sentido que todo el mundo descansa en su trabajo, sobrecargada, puede terminar en un estado servil, incluso ya después como menospreciada, dominada la persona, humillada, y muchas veces, incluso ya en un caso extremo, cuando ya el límite no se coloca, la persona puede también ser maltratada físicamente, además de todo el maltrato psicológico. Entonces, aquí puede partir de una buena intención de la persona,
no se hace una crítica a eso. Se está diciendo que siempre, aunque haya un deseo importante de compartir, tiene que ir acompañado de la energía que le ponga la restricción, porque si no se puede caer en esto. Y en estos casos, aunque la intención inicial es buena, la persona puede cosechar los frutos amargos del ego, del árbol del ego, y finalmente puede tener una tristeza en el corazón, frustración, esa situación llevarla a la rabia, esa rabia transformarse en resentimiento, también en culpa y en una sensación de indignidad. En general, las personas que tienen esta característica de esta falta de Geburá, que no coloca límite al prójimo, no saca mucho la rabia, sino esa energía, esa rabia empieza a quedar adentro y se va transformando más bien en tristeza, o finalmente pues incluso puede ser una amargura. Entonces la falta de límite puede traer mucha enfermedad también. Por eso aquí ponía que en este caso, cuando la persona se hace cargo de todo y la persona termina sobrecargada, también físicamente llega a un gran nivel de agotamiento que la lleva a la enfermedad. En muchos de estos casos, esta deficiencia de Geburá, de fuerza de restricción, va acompañada con miedo, en el sentido que la persona no tiene el valor para levantarse y poner los límites. Cuando la persona pasa al árbol de la vida, se da cuenta que esa situación ya no da para más y hace un cambio de vida, la persona va a empezar a tener la fuerza de la Geburá que le permitirá vencer el miedo y decir que no, y poner los límites de manera equilibrada. Una de las cosas que ocurre cuando el límite no se pone de manera equilibrada y una persona ha estado muy abusada, por ejemplo, de todo el mundo descansa en ella y se aprovecha de ella o de él, puede irse, cuando no hay equilibrio se va al otro extremo, entonces corta con todo y pone un límite muy muy duro y corta, eso claro porque se pierde el equilibrio. Pero la Geburá debería ir dándonos una capacidad muy natural de decir, cuando uno ya siente su sensor interno y dice, no, hasta aquí está bueno. Entonces uno puede decir con toda tranquilidad, mira, hasta aquí está bueno, ahora compartamos el trabajo. Esa fuerza, esa capacidad de levantarse y poner límites se relaciona con el aspecto de la Geburá, del valor, de la bravura, del coraje y el poder. La persona recupera su poder, esto es muy importante. La persona recupera su poder. Cuando no tiene la capacidad de poner el límite, le estás dando el poder al otro. El otro empieza a dominar tu vida en el fondo. Aquí recuperas tú el poder. Y una expresión clara de tu poder es el límite que coloca. Recordemos que este límite no tiene por qué ser puesto con violencia, con agresividad, eso no tiene nada que ver con esta energía. Es la fuerza de restricción, no confundirla nunca con la violencia ni con la agresividad en términos negativos.